por ponerte al frente de semejante congreso. Gracias Leo, Moni, querida compañera, gracias Juli Calmens, la secretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, por la invitación, por haberme invitado a compartir este ratito con ustedes. Yo soy circunstancialmente hoy vicepresidente de la Comisión de Adicciones y Control y Combate al Narcotráfico. Voy a hacer una pequeña digresión que no tiene que ver con lo que vine a charlar, pero que hace a este congreso, y es que hemos presentado, y yo soy autor, por tercer año consecutivo, un proyecto de ley para que esa comisión se disocie, ¿no? Digo, la primera pregunta es hacerse qué tiene que ver las adicciones con el combate al narcotráfico. Digamos, son campos absolutamente difíciles y en muchos puntos incluso hasta contradictorios, entran en tensión. Y nos pasa siempre lo mismo, ustedes habrán visto a lo largo del tiempo que, dependiendo de algunos hits de la agenda pública, un año es narcotráfico, no se habla más de adicciones en el Congreso, otro año adicciones y no se habla más de narcotráfico. Es un problema, y en mi caso personal y el de muchos colegas y muchas colegas nos pone además en una situación de dualidad a la hora de abordar el laburo, ¿no? De cómo trabajar de dos cosas totalmente distintas en un mismo ámbito, cuando claramente las adicciones, el acompañamiento, el tratamiento, las políticas públicas debieran estar en la Comisión de Salud, sin lugar a dudas, de Salud Pública, porque es un tema de índole de la salud mental. Cierro la digresión, simplemente eso para la presentación. Hoy me toca coordinar, junto con la presidenta de la comisión, una tarea que de verdad viene con muchísimo impulso y que seguramente todas y todos saben algo de esto, porque todos sabemos algo, y es una de las cosas más interesantes del tema, es que apenas sabemos algo, y que tiene que ver con la ludopatía y más precisamente la ciberludopatía, el juego online, las apuestas online. Ahí, en los primeros 6 meses del año, se presentaron en el Congreso de la Nación 14 proyectos de ley, lo cual es muy bueno, es muy saludable, bienvenido sea, pero también da un poco la pauta, ¿no?, de cuando un tema escala en la agenda pública, vamos todos ahí, ¿no? Bueno, hay que aprovechar, hay que ver eso como una oportunidad. Yo no vengo a hablarles de cómo viene el proyecto de ley en sí, que me parece por ahí no tiene tanto que ver con este Congreso, sí el asunto, el tema, de lo que viene tratando, del control biométrico, el bloqueo de cuentas asociadas a jubilaciones, la prohibición absoluta de la publicidad, la reforma del Código Penal, el tiempo en línea, etcétera, etcétera. No vengo a hablar de eso, sí decir lo que es una postura nuestra y que es importante defenderla en torno al tema, y es que no es que hay un problema de los jóvenes, los menores, los niños, niñas y adolescentes con la ludopatía en su dimensión digital, las ciberapuestas, y mucho menos tenemos que creer que en el Congreso estamos trabajando una ley que va a salir, no tengo ninguna duda, y estoy seguro que no estoy pecando de ingenuo en esto, va a salir muy pronto una muy buena ley. No es y no será una ley de control, de regulación, de prohibición, etcétera, etcétera, en torno a la ludopatía en jóvenes. ¿Por qué digo esto? Porque hay una trampa ahí en la que muchos, muy bien, de manera incluso muchas personas muy bien intencionadas, de buena fe, entran, y es que es un problema que se restringe a los jóvenes, y esto claramente es la dimensión por donde hoy estamos viendo desborda el problema, ¿no?, en nuestras juventudes. Pero no es un problema de la juventud, es porque visto así estamos cometiendo dos errores. Primero, que estamos haciéndole el juego a un lobby que viene planteando que el problema son las ilegales y que están con nosotros y que estamos espalda con espalda y que ellos están dispuestos a hacer todas las modificaciones que tengan que hacer en sus mega empresas de plataformas para controlar a los sitios ilegales, que es donde, según algunos estudios, entre el 65 y el 75% de las apuestas y del tiempo en línea de los pibes y pibas de nuestro país, cuando de apuestas se trata, donde llevan a cabo esa práctica, y apenas un 25% más o menos en los sitios, en los .bet, ¿no? Betar, que son aquellas
legales, es decir, aquellas que tienen licencia, han licitado licencia, están bajo el resguardo de la ley y el control del Estado. Primero por eso, y segundo porque además nos estaríamos perdiendo lo más rico de las posibilidades que tiene el tema para pensar en cosas mucho más amplias que pueden tener a la ludopatía como un disparador en tal caso, y es la trama compleja y diversa de elementos de época que hacen que el problema desborde donde desborda y se exprese y se manifieste de tal manera. Entonces, si nosotros lo viéramos como un problema de los pibes y las pibas, nos estaríamos perdiendo incluso hasta entender la propia dimensión del problema. Entonces, creo que, en primer lugar, la invitación en torno a este tema, tener una mirada más panorámica. Es decir, salir de la apuesta online, de la ciberludopatía, para empezar a entender en qué contexto, en qué tiempo histórico, en qué época está ocurriendo esto, ¿no? Y ampliamos el foco para empezar a construir una mirada sobre la relación que construimos y establecemos con la tecnología, con las tecnologías, con nuestra propia individualidad, nuestra subjetividad, con nosotros, con la comunidad, con la identidad, con el consumo, con la dimensión del tiempo y el espacio, y sobre la bulia y la soledad como dato de la época, ¿no? Todo esto compone un entramado sin el cual sería muy difícil entender por qué está pasando lo que está pasando con la ludopatía, con las ciberapuestas, etc. En primer lugar, me parece importante destacar que esto está ocurriendo en el marco de una sociedad de consumo, pero que está viviendo una transformación, una mutación de nuestra sociedad de consumo. Ustedes recordarán, porque más o menos veo que si bien hay muchas chicas y chicos jóvenes, hay gente de mi edad, recordarán que hace poco más de una década, 15 años a lo sumo, celebrábamos cándidamente la aparición del concepto de prosumidores, ¿no? Con la irrupción de Internet en nuestras vidas apareció este concepto nuevo, ¿no? De prosumidores, es decir, nos convertimos no solo en el consumidor, pero que tiene una relación pasiva respecto a quien produce, sino que consumimos a la vez que producimos, es un mismo acto, ¿no? Es como un enjambre que se retroalimenta, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que producimos? ¿Por qué nos convertimos en prosumidores? ¿Qué es lo que producimos a la vez que consumimos? Lo que producimos es información, que es la mercancía más importante del neoliberalismo en su etapa actual y del postmodernismo actual. Tenemos ahí que poner atención en torno a cómo se dio esto, porque en ese contexto ocurre la relación, no solo la ludopatía, sino las relaciones que afectan a la salud mental con las propias redes, con la propia Internet, con las propias plataformas, insisto, no solo de nuestros pibes y pibas, de todos nosotros, ¿no? Entonces, decíamos que es una relación productor-consumidor distinto, donde aparece este signo de la época, que es la mercantilización completa de nuestra experiencia de vida. Nuestro sentir, nuestro modo de vivir y pensar al mundo, nuestras subjetividades, en definitiva, están volcadas como mercancía, es decir, las ofrecemos alegre y voluntariamente, habrá leído alguno al coreano a Byung-Chul Han, las ofrecemos voluntariamente a este mercado y a este capital que lo que en alguna época eran los mineros, los obreros fabriles, incluso los ejércitos desocupados, hoy eso en gran medida fue reemplazado por todos nosotros, ¿no? Y es una economía extractivista que está minando permanentemente nuestros datos, nuestras vidas. La construcción del dato, el metadata, el big data, la inteligencia artificial, los algoritmos, etc. En ese contexto se da. Pero además se da en otra dimensión que también estamos asistiendo a su plena transformación, que es la relación con el dinero. Todos hemos estudiado en la facultad el fetichismo de la mercancía, ¿no? Donde el dinero ocupa un rol ahí, como medio. El dinero no era el fetiche en sí, sino que era el medio para alcanzar la mercancía. Y había además una línea de tiempo entre el dinero que se hace a partir de poner nuestra fuerza de trabajo y luego acceder en algún momento a la mercancía. Bueno, hoy el dinero, en esta situación de puro presente en la que nos encontramos viviendo, se ha convertido en una mercancía en sí. Ustedes han visto los influencers de 14, 15 años, 13 años sobre finanzas, ¿no? Y bitcoins e inversiones. Bueno, ahí lo que se trata es de al dinero hacerlo y ya. Incluso en pibes y pibas que probablemente poca proyección puedan hacer en relación a qué voy a hacer con ese dinero.
no sé qué voy a hacer con ese dinero porque no sé si voy a estar vivo, porque la noción de futuro estalla cuando vivimos en este pleno presente. Entonces, bueno, ya que no sé, ya que no puedo proyectar con ese dinero, el dinero entonces es el fetiche en sí. 2 minutos, 1 más, 3. Ahí hay, entonces, con la pandemia, ¿no? Donde ni más ni menos que la muerte pasa a estar a la vuelta de la esquina, donde se profundiza este estallido de la noción de futuro y nos encontramos en esta sensación de puro presente, ¿no? Mark Fisher, el autor de Realismo Capitalista, murió en el año 17, el crítico de rock, entre otras cosas, ¿no? Decía, precisamente, hablando de la salud mental, que hay que repolitizar el campo de la salud mental, entendiendo que estamos en la era del postfordismo, ¿no? Y se hacía una pregunta disparadora y decía, si los desórdenes en la memoria tan comunes en nuestra juventud no fueran sino la consecuencia de una parálisis en el sentido de la temporalidad y la sensación de estar viviendo dentro de un presente continuo, sin comienzo y sin fin, día tras día. Y en relación al tiempo, una observación más, es que además es un tiempo que, el tiempo de las redes, el tiempo de la economía de plataformas, es un tiempo que empezó a borrar las fronteras espacio-tiempo. Es decir, podemos estar en muchas conversaciones a la vez, en muchos lugares a la vez, incluso en muchos tiempos a la vez. Pero acá hay una trampa, porque lo que puede hacer todo eso a la vez es apenas nuestra conciencia, no así nuestro cuerpo. Nosotros tenemos una imposibilidad física del cuerpo situado, que no podemos estar en 2 lugares a la vez y difícilmente en 2 conversaciones a la vez, y ni que hablar en 2 épocas, 2 tiempos a la vez, ¿no? Creo que es Miguel o Manuel Benazayac, bueno, que plantea esta diferencia, ¿no? De la conciencia que se aloja en el cerebro y el conocimiento y la experiencia que requiere el cuerpo situado. No es solo una comprensión, ¿no? Nos pasa algo, nos atraviesa algo para que eso ocurra. Bueno, hoy la propuesta de esta economía de plataformas borra eso y nuestro cuerpo empieza a ser un actor, no está haciendo falta nuestro cuerpo, el cuerpo situado. Basta con el nivel de la conciencia, con el acto de consumo que se produce en esta red. Este es otro de los componentes, voy al último, termino de los que creo que hay, quiero mencionar 5 componentes que hacen, me parece, más atractiva la mirada en torno a la problemática de la salud mental, donde, insisto, tiene un vértice de mayor preocupación en lo que ocurre con nuestros pibes, pero no hay que pensarlo solamente desde ahí. También la propuesta que se nos hace, ¿no? De manera absolutamente hegemónica, de qué hacer con nuestro tiempo. Nuestro tiempo debe ser tiempo productivo, debe ser tiempo útil. Y si todo tiempo tiene que ser tiempo productivo y tiempo útil, perdemos el tiempo más valioso, que es el de no estar produciendo. El tiempo para, como decía Puy, estar, sin más. Para estar con uno mismo, para estar con los otros. El tiempo para cuidar. Hablamos de cuidar a nuestros pibes, estamos haciendo legislación, etcétera, etcétera. Bueno, el cuidado es una tarea relacional. Y relacionarnos requiere de tiempo. Y si queremos de verdad cuidar a nuestros pibes, lo que vamos a necesitar es tiempo. Y no es necesariamente un tiempo entendido como los poderes hegemónicos nos lo plantean hoy, un tiempo ni productivo, ni útil, ni monetizable, ¿no? Este término que se instaló a morir. Y el último componente, para mí, en relación a esto, es sobre lo del tiempo, una cosita que me gustó mucho. El otro día en una entrevista alguien planteaba, y me pareció muy osado, y creo que es una de las cosas que hay que recuperar para poder pensar estas cosas, se necesita osadía, entre otras cosas. Dice, la revolución pasará, cuando tenga que pasar, la próxima revolución de la condición humana, por la manera en que se resuelva la tensión y la disputa que existe entre qué hacemos nosotros de nuestro tiempo y qué hacen otros con él, ¿no? Bueno, sobre esto también nosotros tenemos que debatir, problematizar. Y el último componente, decía, es la soledad. Vivimos en una sociedad de solos y solas, profundamente disconformes con el pasado que nos precede, a la vez que apáticos con el futuro que nos espera, y ese es el sustrato, el humus, ese es el ambiente donde crece, se desarrolla y se reproducen estos poderes, la pecera donde pescan. Es casi, diría, la condición de posibilidad
no solo de la ludopatía, sino de este tipo de conductas que están atravesando nuestra vida y cómo construimos nuestras subjetividades y nuestra propia identidad, la condición de posibilidad tiene a la soledad, como funcionan en la medida que haya soledad, funcionan cuando estamos solos. Cuando estamos con otros, al menos en menor medida, digamos, yo no soy un ludita, ¿no? No digo que hay que ir a romper máquinas y la tecnología. Yo, por mi laburo, uso el celu todo el día, mucho más de lo que quisiera. También tengo una sensación de dependencia del celular. Pero termino. Listo. La soledad. El enemigo de nuestra época es la soledad. Y es ahí, y a la soledad se la revierte reconstruyendo comunidad. Con las formas que haya que hacerlo, no se trata de volver a un pasado, pero pensarnos juntos y juntas. Esa creo que es la salida de esta problemática.